Algunos de ustedes saben que en la vida de la Iglesia Metodista, en general, la conferencia anual o la reunión anual de la conferencia Baltimore-Washington fue la semana pasada. Emma Escobar en representación de ministerios hispanos, mi persona en representación de EPOR, la pastora Tammy y Marjorie Pimentel, todos fuimos a la conferencia. Y para mí, voy a serle honesto, hay muchas partes de la conferencia que le cansa a uno porque son muchas reuniones. Pero una de las cosas que más me gusta es que al final de todo hay un gran servicio donde se hace la ordenación y comisión de todas las personas que van a ser apartados para ministerio como diácono, como presbíteros en la Iglesia Metodista. Y este año fue súper especial porque yo por primera vez en mi vida tuve el privilegio de uno de los que se estaban siendo ordenados, me pidió estar ahí a la par de ella, Evelyn Romero. Algunos de ustedes conocen de ella y me da risa porque mis niños crecieron con ella, igual Elías y Noemí crecieron con ella. Fue conocida en mi casa como la pastora alegre. Porque Evelyn tiene desde lo más profundo de su ser una alegría que es constante. Yo me acuerdo muchos servicios de Viernes Santo que ella estaba aquí liderando y muchas veces yo le pedía a ella hacer la oración al final porque tiene ese don del Espíritu de Dios adentro. Pues para mí fue una bendición muy, muy especial poder estar allí con ella. Le pedí permiso de ella compartir un poquito de su historia, porque para mí es una ilustración del poder del Espíritu Santo. Hace unos años, Evelyn tuvo un infarto, un derrame en su corazón, en su cerebro. Y eso le dejó a ella sin capacidad de hablar ni de caminar. Algunas personas como Emma, que es muy buena amiga de ella, como Marjorie, han estado con la pastora Evelyn en todos esos años. Pero literalmente, la mujer que tenía ese poder, esa alegría, no podía pararse de la cama, mucho menos hablar. Olvídese de ser pastora. Y el doctor le dijo, usted va a tener que escoger otra carrera en la vida. Porque poder parar enfrente y predicar nunca jamás vas a poder hacer. Es testimonio a la grandeza de Dios y la fe que Evelyn tiene en su Diosito, como dice, su papá Dios, como buen puertorriqueña. Es evidencia de eso, que esa mujer se arrodilló delante de la obispa y la gente congregada no escuchaba, pero yo sí. Llantos, pero llantos de lo más profundo de adentro de alguien. Los momentos en que sabemos sin duda alguno que ha sido la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y Evelyn lloraba así y la obispa comienza a orar y llorar a la misma vez. Y era testimonio para mí. De tantas veces en nuestras propias vidas tenemos momentos en que hemos estado en el suelo, cuando sentimos que la vida nos ha quitado todo lo que tenemos. En el caso de ella, su hablar, su salud. Y hay un sinnúmero de cosas más que te puedo contar de la vida de ella que no me corresponde, que hubiera dejado cualquier mujer quebrantado. Pero Dios. Evelyn solo me puso por texto, si contás mi historia, cuéntalo a la gloria de Dios para que todos sepan quién es mi Dios. Eso, hermanos y hermanas, es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que la pastora acaba de leer de Romanos 8, los momentos, como dice en el verso 26 de Romanos 8, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tu matrimonio se fracasa,
Cuando no tenés dinero para pagar lo que necesita, cuando sentís que tus hijos han ido tan largo que no sabes qué hacer, cuando tu iglesia no te responde como necesita, cuando las cosas están en contra de uno, dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, aunque cuando no sabemos qué pedir. Aun cuando no sabemos qué pedir. Ay, Señor, ni sé qué quiero, ni sé qué es lo mejor, ni sé dónde irme, ni sé qué es el paso siguiente. Dice el texto de Romanos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso, movimiento adentro de tu ser, que ni palabra es. Y lo que fue privilegio para mí era ver a Evelyn dar a Dios esos momentos que no tienen palabras, ver a la obispa con toda su autoridad, pon manos sobre ella, y me daba risa. La obispa se convierte en una abuela en ese entonces, le dice, no, le dice, alista tu Biblia, ponga tus manos aquí, ya hay trabajo que hacer, ya llanto ya, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos gente así en nuestra vida? Ya. Ok, vamos pues. Párate y muestra la cara a la gente que te está esperando. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida? ¿Cuántas veces nosotros tenemos momentos así en privado y no hablamos de eso? Pero hermanos y hermanas, estoy aquí para decir, eso es el movimiento del Espíritu de Dios en ustedes. Y eso es lo que hace viva nuestra fe. Sin eso estamos simplemente leyendo historias viejas, reciclando la fe y las oraciones de otro. Pero cuando nosotros comenzamos a sentir el Espíritu de nosotros, es cuando nuestra fe tiene carne. La pastora siguió leyendo, eso es mi texto preferido en toda la Biblia, honestamente. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, a veces la muerte nos mata y a veces la vida nos mata también. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados. A veces los ángeles se aparecen pidiendo que hagamos cosas como Pedro y uno dice, ay Señor, no me pida hacer eso. Ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo que va por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios manifestado ¿en quién? Jesucristo. Nada. Vamos de regreso a Pedro. En el texto de Hechos 2, y quiero que ustedes abren sus boletines. Yo te puse la mitad de la Biblia, dice la pastora Tammy, ahí, para que no se confunda. Estos no son mis palabras. El primer texto, en la primera página, Hechos 2, en el momento de Pentecostés, cuando Pedro se para a citar el profeta, ¿cuál? Joel, que es del Antiguo Testamento, muchos años antes de Pedro. Y dice el profeta Joel, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. ¿Quién recibe el espíritu? Toda la humanidad. ¿Podemos pararnos aquí a decir que no está incluido la gente gay? No, porque son parte de la humanidad. Sobre toda la humanidad. Y el profeta Joel comienza a citar en su tiempo cuáles son las expresiones más amplias de esa incluir. Hijos y hijas, gracias Dios. Desde el profeta de Joel me incluiste. Que puedo ser uno que profetiza. Sus jóvenes tendrán visiones. ¿Por qué es radical eso? Porque en el entender de muchas tradiciones de la fe, los jóvenes no tienen visiones, son los viejos.
Porque uno se supone que en lo largo de caminar con Dios, uno va acumulando más y más entendimiento de Dios. Entonces las visiones vienen a los viejos. Pero dice Joel, en algunos momentos son los jóvenes que van a tener las visiones. Pero Dios no deja afuera a los mayores. Los jóvenes tienen visiones, pero ¿qué le pasa a los hombres mayores? Tendrán sueños, como mi papi, que tiene 75 años. Muy poca vida, uno puede decir, pero yo le veo que tiene sueños. Sueños. Es el Espíritu de Dios que le da a uno la fortaleza de tener esos sueños. Y a lo mejor tiene mejores sueños que los míos. Y parte de los sueños son sueños para mí, me imagino. Dice que en estos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Hombre, mujer, siervos, siervas. Haré pródigos en el cielo, en la tierra, y todo se va a ver. Y en el verso 21, y todo el que invoque el nombre del Señor será todo. No dice con la excepción de fulano. Todo será salvo. Lo interesante es que quiero que ustedes ven, ahí habla de judíos y gentiles, ¿o no? El profeta Joel estaba hablando a la comunidad de Israel, judío. Pedro, en el momento de Pentecostés, está hablando a los judíos. Todavía en ese entonces no están incluidos el entender de los gentiles hasta llegar a Hechos 10. Cuando Pedro mismo tiene esa experiencia con Cornelio y de repente no es solamente los judíos, pero es todo. Lo otro lindo de Hechos 2 es que Pedro hace la conexión que Joel no pudo. Joel fue profeta antigua, no conocía a Jesús, pero Pedro, además de contar la profecía de Joel, comienza a hablar de Jesucristo y llega al final en el verso 32 de Hechos 2 y dice, pues a este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. Y como Jesús fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo. Más luego en Romanos, Pablo habla del hecho que el Espíritu puede caer sobre un grupo de personas, pero también el Espíritu vive ¿dónde? En el corazón de uno. Entonces, cuando usted está siendo oprimida o oprimido, cuando usted está siendo excluido, cuando usted está siendo menospreciado, cuando usted está siendo excluido de una manera, el Espíritu Santo adentro de usted comienza a levantarse, a interceder, a abogar y a darte el valor de seguir adelante. Porque el Espíritu de Dios es la promesa que Jesucristo da. Y dice la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. Quiero que reflexionen en tus vidas. Yo le acabo de contar esa historia de Evelyn, donde yo miré con mis propios ojos el Espíritu Santo. ¿Dónde ustedes han visto y escuchado el Espíritu Santo? Y cuando lo ha visto y lo ha escuchado, han permitido que penetre en lo más profundo de tu corazón, de manera que fortalece tu fe. Porque las experiencias que el Espíritu Santo nos da son parte que da carne a nuestra fe. Porque si no se queda en el aire como palabras de alguien más. Lo mismo pasa a Pedro en Hechos 10. Lo que Marcela leyó para nosotros. Gracias, Marcela. O sea, Pedro mismo era un hombre de fe. Y él estaba encima del techo. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba orando.
orando. ¿Sabe que hay más evidencia que gente no cristiana ora más que gente cristiana? Que Cornelio no está a solas. Que literalmente la gente que no se congrega en lugares tienden a orar más que la gente misma que se congrega. ¿Qué dice eso de nosotros? Pero gracias a Dios, Pedro está orando allí y en una visión Dios se revela a él. ¿Y cuántas veces es que Dios le tiene que decir la misma cosa? 3 veces. Porque Pedro está inculcado en su fe, y cuando ve esa visión de animales y comida que son impuros, él dice: Dios, yo nunca he tocado eso. ¿Cuáles son las cosas en tu fe que tus padres te enseñaron que eran impuros? Puede ser la misma gente gay. Ay, Señor, yo no hago eso. Yo no acepto eso. Yo no creo eso. 3 veces el Espíritu se manifiesta a Pedro. 3 veces. Y aún así Pedro no entiende la visión que está teniendo. Pero en fidelidad, eso es lo que a mí me impresiona de Pedro. Muchas veces Pedro se equivoca, pero su fe nunca se equivoca. Aún cuando ha negado a Cristo 3 veces, ahí está otra vez, para que el Señor le restaura. Ahí está, Pedro no entiende: Señor, ¿por qué me está mandando a la casa de Cornelio? Pero ahí voy. Y cuando llega, le dice a Cornelio: ¿para qué me tenés acá? Y Cornelio dice: yo ni sé. Lo otro lindo es que unos pastores han hablado que en ese texto se ve la doble visión del trabajo del Espíritu Santo. Quiero que usted reflexionen en tu vida. Tal vez, Milena, usted estaba orando por algo y el Espíritu estaba diciendo algo a vos, y a la misma vez, paralelo, Dios en su Espíritu estaba hablando a otra persona. Entonces tu fidelidad por acá y la fidelidad de la otra persona por allá, Dios lo trae en un momento que solamente Dios puede formar. Usted está en su cuarto llorando, pidiéndole al Señor que escuche tu clamor. Y a la misma vez alguien te llame: hermano, hermana, aquí estoy yo, simplemente Dios te puso en mi corazón. ¿Cuántas veces hay doble visión del movimiento del Espíritu Santo? Pero lo más impresionante, y con eso termino, es que Pedro es buen muchacho. Él puede decir de la boca, ¿cómo es ese dicho? De la boca afuera. Eso lo dicen en Nicaragua. O sea, lo que yo entiendo de ese dicho, no debo de hablar de dicho porque me meto en problemas, pero lo que yo entiendo es que a veces nosotros decimos las cosas, pero no lo creemos. Yo te amo. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué actúa de esa manera? Que Dios te bendiga. No debe de estar en la iglesia ella. Yo voy a estar orando por vos. Ni me acuerdo de su nombre. De la boca por fuera. Muchas veces declaramos cosas en nuestra fe que no hemos visto la evidencia todavía. Pedro decía: yo creo que Dios dice que no hay nadie impuro. Pero no era hasta que fue a la casa de Cornelio y miró el Espíritu Santo caer. Y en ese momento, él dijo: aún ellos. ¿Ustedes han experimentado en algún momento de tu vida que alguien diga: aún ella es digno, aún ella puede, aún él es capaz? Como menospreciándole a la misma vez que está reconociendo lo que está haciendo el Señor. Pedro está creciendo todavía. Joven en mi ministerio, yo tenía un hombre que se me acercó. Y honestamente todavía, cada domingo la pastora Tammy tiene que borrar comentarios en YouTube de toda la gente que pone ahí a decir que no debo de predicar, que tengo pantalones, que tengo maquillaje, que soy mujer, que no sé qué cosa. Pero muy joven en el ministerio, un hombre se me acercó y me dijo: yo no creo que las mujeres deben de ser pastores. Ok.
Yo aprendí muy temprano. Esa batalla es del Señor, no es mío. Ok. Pero yo te he escuchado predicar, me dice. Yo he sentido el Espíritu de Dios cuando predique. Así que me hace sentir que tal vez Dios usa mujeres aún. Eso es lo que le pasó a Pedro. Sabía que Dios incluía a todo el mundo, pero cuando miró el Espíritu caer sobre Cornelio, todo cambió. En el capítulo 11 de Hechos, Pedro va al concilio de Jerusalén. Pedro va al concilio de Jerusalén. Y allí está Pablo y otros líderes. ¿Y qué es el tema de discusión? Si los gentiles que no han sido circuncidados pueden ser cristianos. Y todo el mundo hablando de su teología, de que piensa que esto y el otro. Y ahí está Pedro hablando en base de lo que él miró en la casa de Cornelio. Y lo lindo es lo que dice Pedro. Cuando miré el Espíritu caer sobre Cornelio y su casa, no era solamente que podía ver la visión de Dios, pero Pedro dice, yo conocí más de la naturaleza de quién es Dios. Y con eso concluyo. En tus momentos difíciles, cuando han orado y llorado a Dios y Dios ha respondido, ¿qué te ha enseñado del carácter de Dios? De la naturaleza de su Dios. Un Dios abundante, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que puede cuando todo lo demás dice que no, un Dios. Lo que uno aprende del carácter de Dios es parte del trabajo del Espíritu Santo en uno. Así que donde sea que es tu montaña, donde sea que es la declaración que no puede, que no vas, que no es posible, pídele al Espíritu que te revele el carácter de tu Dios y que te muestra en carne las cosas de lo cual es capaz nuestro Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.